buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más al Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Nos acompaña el alcalde, Juan Carlos Sánchez-Mesón, mi compañera Yolanda Miranda, el concejal de Educación, y conmigo pues Toñi, la presidenta, como saben, de la Asociación de Amigos del Palacio, aparte de la que va a dar la conferencia, Ana Santos, sobrina del artista, y su hija Carmen Santos, que luego presentará Toñi y Carmen a Ana. Yo simplemente, como concejal de Cultura, pues lo primero darle la bienvenida a este acto. Como saben, se tuvo que suspender, desgraciadamente, por el incendio terrible que tuvimos en nuestro Bajo Tieta, que afectó especialmente al Arenal, a Montbeltrán, a Cuevas del Valle, y con esa pérdida de una vida humana del municipio del Arenal, desde aquí trasladamos todo nuestro cariño a su persona y a su familia. Por ese motivo saben que se tuvo que suspender la inauguración de las jornadas palaciegas de este año, que era donde íbamos a inaugurar esa jornada con esta exposición y esta conferencia. Pero lo hemos trasladado a hoy porque era importante esta charla para dar oficialmente inaugurada esta exposición, y agradecer, por supuesto, a la Asociación de Amigos del Palacio, con Toñi y su directiva a la cabeza, que propuso hace ya bastantes meses. Cuando estábamos trabajando, como saben, este año nos hemos hermanado Arenal de San Pedro y Boadilla del Monte con motivo de Infante Don Luis de Borbón y la historia y la cultura que siempre nos ha unido desde finales del siglo XVIII a esas dos ciudades, Arenas y Boadilla. Pues con motivo de ese hermanamiento, una de las propuestas desde la Asociación de Amigos de Palacio, junto a su hija Carmen, era llevar a cabo esta exposición, que desde el Ayuntamiento, por supuesto, que acogimos con mucho agrado. Y también el Ayuntamiento de Boadilla del Monte también la ha acogido, que una vez que se acabe aquí la exposición será trasladada a Boadilla del Monte y será uno de los primeros actos culturales importantes de unión entre ambas ciudades. Entonces, desde luego que es un orgullo que vuestro padre y tío pues sea también en eso de unión ahora entre Boadilla y Arenas, y esta obra suya se pueda ver y podamos disfrutarla en este palacio durante el mes de agosto, que es sin duda el mes del año que más visitas tiene, y posteriormente en Boadilla del Monte. En cuanto a Santos, pues no me corresponde a mí hablar de él, porque para eso está aquí su familia. Que yo he tenido la oportunidad de ver la exposición, seguro que muchos de ustedes también. Sin duda es una maravilla cómo capta perfectamente cada expresión, cada pincelada de cada artista. Eso tiene que ser muy difícil. Una cosa es ser artista y otra cosa es, aparte de ser artista, como lo era Santos Tuda, saber expresar, ¿verdad?, las diferentes técnicas, las diferentes formas de expresar el arte de cada uno de los artistas, que es muy variado. Aquí podremos ver un recorrido de obras de Goya, sobre todo por la unión que tiene Goya con Arenas de San Pedro. Como bien veis aquí, hay reproducciones de los cuadros que pintó Goya aquí. Ahí tenemos copias de varios de ellos, evidentemente mucho mejor que esto son unas reproducciones impresas, y eso es una obra al óleo que la verdad que es una maravilla. Entonces podemos ver cómo Santos Tuda sabe copiar a Goya, pero no solo a Goya, a Tiziano, a todos. Prácticamente aquí también tenemos de Sorolla, que a mí me sorprendió mucho cómo captaba la luz de Sorolla. Así que sin duda una buena exposición, muy buena exposición, un orgullo tenerla en este palacio, tenerla después en Boadilla. Muchas gracias a la asociación, a Carmen, a su familia, a Ana, por la conferencia que nos va a dar, y a todos por esta tarde calurosa de verano estar aquí con nosotros. Así que espero que disfruten de la exposición y ahora de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por asistir, gracias al señor alcalde, concejal y a la concejala que nos... que no se me oye. No. Pues qué raro, con las voces que yo doy. Vale. ¿Así se oye? No. Es que se ha apagado. Me tiene manía. Bueno, decía que muchas gracias a todos por vuestra asistencia en este día tan caluroso, porque en el palacio no suele hacer este calor. Hoy no sé por qué, pero será el calor humano que nos está transmitiendo Pedro desde la otra dimensión. Gracias al alcalde, a los concejales, por el interés que han puesto y que ponen siempre cualquier acto que la asociación programa y ofrece o que lleva a cabo su colaboración. Gracias a la familia. Yo me
Pedro durante bastantes años, no sé cuántos, pero bueno, unos poquitos, cuando él, sabéis que vivía aquí, en los lagares, entonces todos los veranos cuando venía, pues él me llamaba y nos echábamos unas charletas, con lo cual yo creo que hoy él ya dio aquí una conferencia sobre Goya, porque él tiene un libro publicado que tiene ahí, que tiene en ella una conferencia sobre Goya estupenda, y estoy segura que desde la otra dimensión o desde el más allá donde esté, estará diciendo, joder, María Antonia, la que me han metido a mi familia, ¿no? Porque él me llamaba siempre María Antonia. Yo me echaba una charleta, me tomaba café con él, con lo cual estoy súper emocionada de que sus hijos, sobre todo Carmen, porque a su hijo le conozco menos, aunque él también, siempre yo propuse, oye, me gustaría que recordáramos un poco la figura de tu padre y tal. Me dijo, ay, pues tenemos estos cuadros, esto sería estupendo. Él ya habló con la vista del Museo del Prado y como sabéis, tuvo su impronta en todos los cuadros y su base. Pues nada más, gracias a su sobrina Ana por la conferencia que nos va a dar y bueno, pues espero que lo disfrutemos y hasta otra actividad que hagamos, que espero que siempre y que os doy nuevamente las gracias porque siempre respondéis. Ayer el concierto fue un éxito pese a la lluvia, pero se repetirá cuando se pueda. Muchas gracias y que paséis buen ratito. Bueno, yo soy la tercera en hablar, pero la que más va a hablar es Ana. Primero deciros, acostumbrados a los espectáculos, por favor, móviles en silencio. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por acogernos también. Y hablando de lo que decía María Antonia, que mi padre, desde donde esté, allá o acá, estará encantado viéndonos y justo me ha recordado las redes sociales que justo hace 10 años, como vuela el tiempo, como dice aquí mi primo, inauguraba las jornadas palaciegas con la alcaldesa entonces, con María Antonia, con una conferencia sobre Goya. Bueno, yo no me voy a extender. Tenemos la suerte de tener este legado que hemos puesto a disposición de todos vosotros, amigos, amigas, familia, y Ana nos va a hablar de las bondades y las bellezas de lo que presentamos. Así que adelante, Ana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, es una emoción y responsabilidad encontrarme dirigiéndoles estas palabras, presentando las obras maestras del Museo del Prado por parte de uno de los copistas más importantes que ha tenido y sobre todo por estar relacionado directamente con la obra de Goya. La obra verdaderamente de Pedro Santos es una mirada pictórica no solamente al pasado, sino es una mirada pictórica a toda la pinacoteca que tenemos en el Museo del Prado y sobre todo, especialmente, bueno, pues también la unión con la figura de Goya unida a este palacio. En el año 2019 celebramos el segundo centenario del nacimiento del Museo del Prado. Verdaderamente se celebró no solamente la existencia del Museo del Prado, sino se celebró la existencia de unas colecciones reales que llegaron por obra y gracia del amor que tenía la mujer, la segunda mujer de Fernando VII, María Isabel de Braganza, por las obras pictóricas y sobre todo por albergar unas colecciones reales que estaban dispersas. El Museo del Prado no se crea como Museo del Prado, se crea como Museo de Ciencias, como un museo hecho por Carlos III, fundado por él y construido por Juan de Villanueva, uno de los mejores arquitectos del neoclasicismo en España, y verdaderamente el museo de por sí fue
un acierto extraordinario que se llevara a él las colecciones reales. ¿Por qué? Pues porque tiene una arquitectura de iluminación en techumbre y de iluminación en los laterales, son pórticos neoclásicos los que verdaderamente fundamentan esta obra y que le da un valor extraordinario. Yo tengo que resaltar una cosa muy importante. Ya en el siglo XVIII, cuando se creó el Museo de Ciencias Naturales, Antonio Pons, un gran historiador, inventario de las obras artísticas en España, vanagloria y ensalza todas las obras en España y hace un inventario exhaustivo sobre él. En la exposición del siglo XIX, de 2019 estaba puesto la ley, el libro suyo, Viaje por España, y la ley en la que hace alusión a la prohibición de exportar obras de pintores españoles. Qué curioso que esto es en el siglo XVIII y durante el siglo XIX todas estas leyes se han estado aboliendo y se han exportado a lo largo de los siglos cantidad de obras. Carlos III tuvo una importancia definitiva a la hora de construir el Museo de Ciencias, pero lo tuvo extraordinariamente también la mujer de Fernando VII, como he dicho, María Isabel de Braganza, porque ella pensaba que verdaderamente si las colecciones reales no estaban reunidas, nunca podrían los artistas inspirarse en ellas. El museo nace como un museo para los artistas. El Museo del Prado nace como un museo escuela. De hecho, antes de que fuera escuela el Museo del Prado y antes de que acudieran artistas a él, los artistas tenían que acudir pues, a palacios o a iglesias para verdaderamente inspirarse en sus obras. Por el Prado han pasado cantidad de artistas. El Prado ha sido un museo verdaderamente que no fue nacional, esto hay que tenerlo muy en cuenta, hasta finales del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, desde que se creó, la pobre reina Isabel de Braganza no lo vio esto abierto porque murió un año antes, murió en 1818 y el Prado se inaugura en 1819. Verdaderamente ha sido una gloria extraordinaria tener una de las mejores pinacotecas del mundo por la que han pasado no solamente artistas del siglo XIX, impresionistas, realistas, Corot, Manet, Pinazo, cantidad de ellos, sino que también han pasado vanguardistas, Miró, Dalí, Zobel, Saura e incluso también literatos. Hay que tener en cuenta que es muy importante que muchos escritores se han inspirado en el Museo del Prado y se han inspirado en sus obras. Es curioso que hay un escritor que escribe sobre Madrid y que bueno, pues le interesa mucho lo que ha significado el Prado, que dice lo siguiente, yo lo he recogido por lo anecdótico que es, lo recoge Luis Carandel en su libro sobre Madrid y dice, mientras pueda entrar por una de las puertas del Museo del Prado, podré a unos metros de las Cibeles entrar en todos los reinos, pasar de Madrid al cielo y a los infiernos con solo empujar un torniquete, porque Madrid, no nos engañemos, es el Museo del Prado. Verdaderamente esto ha sido bastante importante a lo largo del tiempo y todos los impresionistas que a lo largo del siglo XIX han pasado por el Prado se han inspirado en él. Es muy importante la labor de los copistas. El Prado ha tenido copistas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Hay grabados del siglo XIX y del siglo XX en el que aparecen los copistas copiando obras. Son grabados de distintas galerías, de la Galería Central o de la galería donde aparecen las obras de los pintores del Renacimiento y hay copistas realizando este tipo de obras. La labor del copista no solamente es reflejar la obra que tiene delante, sino transmitir toda una memoria, historia y social de lo que es
la pintura del Museo del Prado, que no solamente es pintura española, es pintura de otros numerosos países. Es muy importante tener en cuenta esa labor del copista. El copista va a dar vida al lienzo a través no solamente de una técnica, sino a través del color. Pedro Santos me decía a mí muchas veces que era muy importante el color, pero no solamente el color aplicado a una forma, sino la forma aplicada a una estructura de la obra y a un significado. Él decía que no había forma ni había color si no se llegaba al significado intrínseco de la obra. Esto es muy importante. La pintura no solo es técnica, no solo es acuarela, no solo es óleo, témpera, fresco, lo que sea. Es una pintura aplicada con una técnica, pero aplicada con una forma. Esa forma tiene que tener una composición y una estructura y tiene que haber una realización de un color. Es muy importante esta exposición porque precisamente vamos a ver el proceso pictórico de los colores que utilizaba Pedro Santos. Pedro Santos utilizaba una paleta pictórica estudiándola intensamente a través no solamente de los procedimientos que el siglo XX, finales del siglo XX y el siglo XXI le ha puesto en sus manos sistemas radiográficos que le facilitaba el Museo del Prado, sino que verdaderamente él se metía en la propia pincelada y en el propio color del pintor, analizando cuál era la base pictórica, la base de ese color. Era muy importante para él analizar Goya, analizar Velázquez, sabiendo que los colores siena, que los colores, dándole una imprimación siena y ocre al lienzo. Es curiosa una anécdota que yo no tengo más remedio que contarla. Un cliente le mandó hacer una copia rápidamente de un flamenco, de un pintor flamenco, de Pablo de Bosch, porque la quería tenerla presente para la celebración de la boda de su hija. En este caso le dijo que no podía hacerla con la rapidez que él lo quería, porque quería el cuadro más o menos en una semana o en 10 días, puesto que no podía preparar la tela, que tenía que comprar entonces la tela preparada si quería realizarla con esa premura de tiempo. Eso también nos explica un poco la honradez de Pedro Santos a la hora de realizar una copia. Él hizo numerosas copias en el Prado. Hoy vamos a poder ver algunas definitivas, otras son bocetos, son, como lo decía Goya, los borrones anteriores a la pintura definitiva. Hay una cosa muy importante en la obra de Pedro Santos. Él percibe el color y se mete no solamente en lo que tiene delante. Él estudia la situación social del artista. Él, cuando estudia a Rivera, cuando estudia al Greco, cuando estudia a Velázquez, se mete en cuál ha sido el significado de lo que ha querido pintar. Le impresionó muchísimas obras de Velázquez y, de hecho, cuando él vino por primera vez al Prado, becado por la Diputación de Zamora, que le dio una beca a los 16 años, cuando terminó sus estudios de bachillerato, lo primero que quiso hacer es visitar el Prado y visitar las Meninas, pero verdaderamente meterse en la esencia de las Meninas, en qué es lo que había querido realizar el pintor. Vamos a poner una obra muy importante, que es precisamente la primera que realiza nada más terminar sus estudios de Bellas Artes. Él estuvo estudiando en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la primitiva, lo que fue primitiva academia en el siglo XVIII. Los artistas, para llegar a ser académicos, no estaban establecidos los estudios actuales, para llegar a ser académicos tenían que presentar una obra y el jurado de académicos le daba el beneplácito para ser o no académico. Esto hasta que se creó la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es notable, es notable el Cristo que Goya presentó
para ser académico. En principio no lo consiguió, luego sí, inspirándose en el Cristo de Velázquez. Goya no lo vio en el Prado, Goya el Cristo de Velázquez lo vio en el convento de San Plácido, porque fue una obra que realizó para ese convento. Esta es la obra que realiza Pedro Santos nada más terminar sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el San Andrés de Ribera. ¿Y por qué una obra de Ribera, tenebrista, con 23 años, nada más terminar con lo difícil que verdaderamente era llegar al tenebrismo de un pintor barroco como Ribera, que estudia en Nápoles, se forma en Nápoles, que allí fue llamado el Españoleto por su pequeña estatura? Es la época, el siglo XVII, en la que interesa fundamentalmente que los santos estén representados con extraordinario realismo, con extraordinario dramatismo. Yo le preguntaba que por qué una obra tenebrista, con la dificultad de ese tenebrismo, y él me decía lo siguiente: la pincelada del cuerpo desnudo me está iluminando con contraste el fondo. Es la pincelada densa del color lo que a mí me atrae. Digo, ¿pero cómo llegas a ella? Y bueno, yo no tengo más remedio que recoger, y para esta conferencia he recogido muchos datos de un gran artista, pintor y poeta, Alberti, que en su poema La pintura, a propósito de estos cuadros de santos del siglo XVI y XVII, en el que interesaba por la Contrarreforma y la Iglesia exaltar la espiritualidad y la cercanía para que el fiel entendiera esa especie de abstinencia y ese dolor de los santos, pues Alberti dice: una luz en los huesos determina y la sombra cómplice construye. Verdaderamente a Pedro Santos le interesaba construir y que los huesos estuvieran reflejados en ese color y en esa pintura, pero hay que tener en cuenta que esto lo pinta con 23 años. Esta obra la presenta en Zamora fuera de concurso a una exposición de acuarelas. Pedro Santos fue también un gran acuarelista. Por cierto, él siempre decía: la acuarela me enseñó la técnica del color para el óleo. Vamos a ver uno de los paisajes estupendos en la exposición de Zamora, Los Ociles, donde verdaderamente está tratando el color de una manera extraordinaria. Bueno, pues hay una cosa muy importante también. Yo voy a pasar ahora toda una serie de obras que a él le atrajeron de manera extraordinaria desde que las vio en el Museo del Prado. Él llegó en septiembre del 39 al Prado, no estaban las Meninas, me decía y me comentaba la tristeza de no ver las Meninas. ¿Por qué no estaban las Meninas en el 39? Se habían ido a la Sociedad de Naciones en Ginebra durante la guerra para evitar los bombardeos y evitar su destrucción. Verdaderamente él se encontró con otra obra monumental en la Sala de las Meninas, que yo no la he traído aquí, del Greco, San Mauricio y la Legión Tebana, pero sí he traído esta obra de Tintoretto, un pintor veneciano. Él no pintó, no realizó nunca esta pintura, pero sí la estudió en profundidad. Él me decía que era fundamental la perspectiva. De hecho, en sus clases de dibujo, él fue profesor de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, profesor de dibujo técnico, y enseñó perspectiva. Y hay una cosa muy importante y un dato con respecto a esta profundidad espacial que tiene el cuadro. Tintoretto es un pintor veneciano, amante del color, amante de la luz, pero que no va a olvidar poner sus cuadros. Es el lavatorio, y la escena principal no está en el centro del cuadro. La escena principal la estamos viendo justo en la parte de la derecha. Cristo está lavando los pies a sus discípulos. ¿Qué le interesa a Tintoretto? Reflejar esa anécdota de un apóstol ayudándole a sacarle las calzas al otro, de representar el perro en el centro, de representar la profundidad de una arquitectura palaciega, y sobre todo de representar sobre la mesa con un carácter extraordinario los objetos de bodegón, metales, cerámicas,
platos, cubiertos y el gesto extraordinario de los apóstoles. Esta obra le interesó a Pedro Santos no solamente por su perspectiva, sino también le interesó por el color. Y curiosamente, esta obra la colocó Velázquez. Velázquez la trajo en su segundo viaje de Italia, la compró porque el rey Felipe IV le encargó que fuera a Italia a comprar pintura italiana. Estuvo colocada en un lateral de la sacristía del Escorial, antes de llegar al Prado. En ese lateral se veía perfectamente los visitantes, los que entraban, los sacerdotes que entraban en la sacristía, entraban por el lateral de la escena principal, que es precisamente el Cristo lavando los pies a sus discípulos. Bueno, pues algo muy importante en la obra de Pedro Santos es verdaderamente ese trato que va a dar a todas las composiciones que tiene que copiar. Él se presenta ante la copia estudiando antes la situación del artista, la sociedad, el color, el significado, quién se lo encarga, por qué lo pinta de esa manera, y entonces eso es lo verdaderamente extraordinario también de esta exposición. Una de las obras que verdaderamente más le atrajo en el Museo del Prado, el cuadro del Greco, la adoración de los pastores. El Greco es un pintor renacentista que muere a principios del siglo XVII. Es un pintor que no le gustó a Felipe II como pintor de corte, que lo rechazó. El Greco fue a Toledo y ahí verdaderamente se formó y ahí tuvo una gran cantidad de encargos. Era una persona curiosa y extraordinaria porque él venía de una formación italiana y consideraba que verdaderamente el pintor no debía, como decía Palomino, historiador del siglo XVII de los pintores españoles, que no debía pintar como verdaderamente quería la sociedad, sino debía pintar con el alargamiento y la pintura espiritual y el tratamiento que verdaderamente movía a la devoción. El alargamiento del Greco, que muchas veces se ha justificado y se ha querido ver un astigmatismo y un defecto visual, no es tal. Él quería verdaderamente pintar alargando la figura y tratando de verdaderamente significar que eso era un sentimiento de dolor, de admiración, de pasión y sobre todo de religiosidad. Es curioso que esta pintura la realizó el Greco al final de su vida y la realizó además para que figurara en su mausoleo, en su lugar de enterramiento en el convento de Santo Domingo en Toledo. No quiso el Greco que hubiera un tema de tragedia, un tema de dolor, sino un tema de alegría y de satisfacción. Fijar una cosa muy curiosa, como la luz procede del niño, pero la luz asciende al cielo, al resto de los ángeles, al resto de las figuras que aparecen en la parte superior, y el Greco deshilacha totalmente los fondos, deshilacha los mantos, hace una especie de pincelada pastosa. El Greco no gustó en el siglo XVIII, el Greco empezó a gustar en el siglo XIX. A los impresionistas les interesó muchísimo por esa pincelada suelta. A Pedro Santos le interesó también bastante el Greco, y hay una cosa muy curiosa. Velázquez acudió muy joven a Toledo, dicen sus biógrafos, acude un joven Velázquez a Toledo a ver a un pintor que parece que no sabe dibujar, pero que pinta con un color difícil de imitar, con un color simbólico difícil de imitar. Es curioso que en toda esta representación el Greco fue un poco pendenciero, fue un hombre humanista, pero un hombre que le gustaba bastante vivir bien. Parece ser que comía rodeado de músicos y rodeado de placeres de la vida, y entonces, bueno, pues consideraba, y además Palomino, aunque le criticó mucho el color, porque le dijo que tenía un color que no era color, que era un color que se perdía, que era un color que estaba completamente desvaído, pues le apoyó, porque el Greco pensó que nunca
debieran de pagar impuestos aquellos pintores que verdaderamente eran considerados pintores. Él estaba tremendamente apenado porque en Italia al pintor se le reconocía como pintor, pero en España al pintor se le reconocía como un artesano, como una figura de segunda línea, como se podía considerar a un herrero, a un zapatero o a un artesano. El pintor no era reconocido como tal hasta el siglo XX, y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a pasar a ver también otra de las cosas que le atrajeron a Pedro Santos. Yo tengo la sensación que alguna vez hizo algún bodegón de Zurbarán, es un bodegón de Zurbarán, uno de los pintores también más importantes del barroco, cercano a la proximidad de los materiales hasta el punto de poner en este cuadro en un mismo plano y sobre un fondo oscuro distintos barros, barro blanco, barro vidriado, metal, cobre, plato vidriado, plato sin vidriar, y entonces esto era algo que verdaderamente a Pedro Santos le llamó extraordinariamente la atención. Una cosa muy fundamental de estos cuadros es que siempre va a haber un fondo neutro o un fondo oscuro. Ese fondo neutro o ese fondo oscuro, Pedro Santos lo analizó extraordinariamente en la obra de Velázquez y en la obra de Goya. Cuando se hace aquí la exposición de Velázquez, en el año 90, en el siglo pasado, en el año 90, Pedro Santos acude, va varias veces a ella, tiene que pintar obras que no puede ver en el Prado, obras que no están, por supuesto ve obras de juventud. Velázquez es el pintor del naturalismo por excelencia, es el pintor barroco que verdaderamente más nos va a dejar constancia de lo que era la sociedad sevillana de la época y lo que era la corte de Felipe IV, y esto es de su época de juventud, la vieja friendo huevos, y verdaderamente, ¿cuál es el tema? El huevo que está friendo la vieja, como decía un profesor que tenía yo en la facultad, o verdaderamente la intención de la vieja al estar hablando hacia el personaje que llega con ese melón en la mano. Tan importante es el cuchillo y la sombra del cuchillo. Velázquez es el pintor de la naturaleza muerta por excelencia. Otra vez volvemos a tener distintas cerámicas, metales, distintos ropajes, y en el ropaje estamos teniendo una calidad pictórica de tema extraordinariamente popular. Su etapa sevillana fue decisiva, pero pronto, bueno, Velázquez daría para otra charla, compararlo con Goya, compararlo incluso también con otros pintores. Sí, sigue, porque si no se va. Bueno, Pedro pudo ver las Meninas por fin en octubre, cuando ya llegaron procedente de Ginebra la mayor parte de los cuadros que habían salido durante la guerra. Verdaderamente es la obra maestra de la pintura, no solamente para los historiadores, sino para los pintores, para él. Cuando le preguntábamos a la familia, pero bueno, después de tantas obras que has pintado, tantas copias que has hecho en el Prado, ¿cuál es para ti la obra más importante? Dice, sin duda, siempre Velázquez, siempre las Meninas. O sea, ¿qué pinta Velázquez? ¿Cuál es el misterio de las Meninas? ¿Cuál es la intencionalidad del pintor? ¿Cómo le dolió a Pedro Santos cuando las Meninas se las llevaron de la famosa salita pequeña, recóndita, que muchos de los que posiblemente estáis aquí lo habéis conocido, una pequeña sala en la que la luz de la ventana de esa sala permitía y coincidía con la luz de la ventana que ilumina al enanito y al perro y a la nanita Maribárbola.
le dolió muchísimo, como le dolía todas las transformaciones del Prado. Él estuvo muy presente cuando se cambiaban unas telas, cuando los entelados no correspondían con los entelados que le pusieron a las obras de Tiziano, que no correspondían y le quitaban la vida pues, a la emperatriz Isabel de Tiziano o al Carlos V. Él me decía, ¿te das cuenta? Es un gris que apaga los colores, es un verde que no tiene nada que ver con el fondo del cuadro. Él le dolió muchísimo eso y verdaderamente cuando la pintó en el año 1950, cuando él tenía 28 años. Y la pintó por una coincidencia muy curiosa. Un cliente mexicano le encargó Los borrachos, obra copiadísima muchas veces, no solamente por él, sino también por otros copistas, que tenía una larguísima lista de espera. Este cliente, como siempre, le interesaba llevarse los borrachos para un parador, como decoración para un parador en México. Le dijo, hay mucha lista de espera de copistas, verdaderamente no voy a poder hacerla hasta por lo menos que pasen unos meses. Le convenció y le dijo, yo podría pintar las meninas, que no hay lista de espera, por la dificultad de pintar la perspectiva aérea y pintar todo lo que conlleva este cuadro de más de 3 metros de alto, y entonces le convenció, le pareció extraordinario pintar las meninas. Desgraciadamente pudo terminar las meninas, pero tuvo que interrumpirlas porque se le convocó la oposición para profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, que le llevó más o menos un mes de plazo. Las pudo terminar. Yo le preguntaba, ¿las has dejado a medias? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? Pues verdaderamente la oficina de copistas se encargaba de guardar y conservar esta obra. Bueno, ¿qué misterio tienen las meninas? Cuando yo estaba estudiando bachillerato, vi las meninas con él. Yo siento una tremenda emoción y tremenda satisfacción por lo que yo viví cuando tenía yo 15 años. Verdaderamente él me introdujo en el cuadro y hubo un momento pues que estábamos dentro del cuadro. Porque él me dijo, ¿cuál es el tema del cuadro? El tema del cuadro es Velázquez, que está pintando a los reyes que se están reflejando en el espejo del fondo, o el tema del cuadro es la infanta Margarita, gran amor tenía por los hijos de los reyes, la infanta Margarita, que está siendo atendida por doña Isabel de Velasco, doña Marcela de Ulloa, las guardainfantes que tenían la infanta, y verdaderamente es la infanta Margarita el objeto del cuadro, o es él, o qué es. Y yo le preguntaba, digo, pues es que a mí me cuesta saber qué es. El señor del fondo iluminado parece que también tiene mucha presencia en el cuadro. Es un cuadro con más de 7 figuras, es un cuadro donde está presente la perspectiva aérea. Él me explicó lo difícil de pintar la perspectiva aérea y pintar la atmósfera. Velázquez pinta la atmósfera. A mí lo que me decía que le había subyugado de Velázquez era poder llegar a pintar la atmósfera. ¿Y tú cómo lo conseguiste?, le preguntaba yo. Dice, pues no tuve más remedio que hacerlo a través del estudio minucioso de la técnica de Velázquez, pero no solamente en este cuadro de perspectiva aérea, sino en los cuadros de retratos. Pedro Santos estudió muy a fondo los retratos que pintó Velázquez y estudió muy a fondo un retrato que no es este, el retrato del Papa Inocencio X, que cuando lo vio el Papa dijo, troppo vero, demasiada verdad. El Papa, genio y figura, se quedó verdaderamente sorprendido. Es curioso que el ayudante del Papa, antes de que llegaran los visitantes a ver el Papa en las distintas celebraciones y en las distintas audiencias, le hacían pasar por la antesala donde estaba el cuadro de Velázquez, el retrato de Velázquez, y mandaba callar
aquí está el Papa, señalando el cuadro, este es el Papa. Vais a ver la reproducción del Papa dentro, pero este es el Papa, y mandaba callar. Eso está reflejado en muchas biografías, y este es el retrato de Juan de Pareja. Estamos poniendo el de Pedro Santos, estamos poniendo el que está en la sala. Si cogiéramos un libro y tuviéramos la reproducción, porque está en Nueva York, del Juan de Pareja, pues veríamos que es exactamente igual. La obra de Juan de Pareja es fundamental porque es una obra que Velázquez pinta en su segundo viaje a Italia. La pinta antes, con 50 años hace el segundo viaje, es su criado, ha sido también pintor, Juan de Pareja, y de hecho es pintor, y este cuadro se expuso en el pórtico del Panteón de Roma. En el pórtico del Panteón de Roma exponían cuadros algunos pintores que no tenían la posibilidad de exponer en palacios o exponer en amplios espacios de Roma. Cuando la gente el público vio el retrato de Juan de Pareja, verdaderamente dijeron: es Juan de Pareja, es la verdad de Juan de Pareja, es la esencia del pintor, porque muchos de ellos le conocían como pintor. Hay una cosa muy curiosa en el retrato de Juan de Pareja. El fondo es un fondo neutro, pero es un fondo que en algunas partes permanece iluminado. Si nos damos cuenta, en la parte de la derecha del cuadro hay una iluminación que se va, el fondo neutro, que se va apagando hacia la izquierda, pero sin embargo se recorta toda la cabellera, todo el pelo, se recorta un pelo rizado. Si nos acercamos a la gola, luego por favor hacerlo, lo haremos en la exposición, son pinceladas sueltas, es lo que dice Alberti a propósito de Velázquez: en tu mano un cincel, pincel sería, pincel, solo pincel, pájaro suelto. Es una pincelada de pájaro suelto, suelta la pincelada, la suelta, arrastrando el color blanco y contrastando con ese color típico de las casacas, ese color velazqueño típico, pero ¿cómo lo coloca? Lo coloca de perfil, mirando al espectador, y lo coloca con la postura de caballero, la mano a la altura de la cintura. Es curioso que no hay en absoluto ningún carácter de criado, de servidumbre, sino hay una nobleza. Velázquez ennoblece todo lo que verdaderamente pinta. Así como hay algún pintor del Renacimiento que va a ennoblecer o va a idealizar al personaje, Velázquez no idealiza, Velázquez realiza y hace presente lo que pinta con la naturalidad propia del naturalismo barroco y característica del estilo velazqueño. Yo creo que podemos pasar. Esto es un cuadro que no llegó nunca, es Rubens, es la Adoración de los Magos, un cuadro monumental, grandioso, está en el Museo del Prado, es un cuadro enorme, con más de 20 figuras, y verdaderamente uno de los rostros que vamos a ver de Tiziano posiblemente tiene inspiración en uno de estos cuadros. El colorismo de Tiziano a Pedro Santos le gustó de alguna manera especial, precisamente porque decía: no solamente es el contraste de la luz, es que están los rojos, color del amor, es que están los verdes, los rojos, color del amor, color de la pasión, están los azules de la espiritualidad, como si recogiera todo lo que hubiera pintado anteriormente los artistas. Hay una cosa muy importante, Rubens, y por eso lo pongo, Rubens convence a Velázquez cuando viaja a España en 1628 de que haga pintura mitológica. Rubens es un extraordinario diplomático de Flandes en Inglaterra y en el resto de los países de Europa. En la biografía de Velázquez a Felipe IV no le gusta mucho que Velázquez se haga amigo de Rubens, porque dice que haciendo figura mitológica perderá el naturalismo.
Qué duda cabe que a Felipe IV le interesaba el naturalismo de Velázquez y le interesaba tenerlo a Velázquez como retratista de corte. De hecho, lo manda a llamar y llega muy joven, con 24 años, ya es pintor de corte. No sé si me estoy confundiendo, a lo mejor me estoy equivocando en esta fecha, porque Goya es con 30 y algo, pero bueno, muy joven llega a ser pintor de corte. Sí, puedes pasar. Ay, no tengo más remedio que poner esta obra de Ribalta, porque cuando hice una de mis primeras visitas al Museo del Prado con los alumnos, yo he sido también profesora de Historia del Arte de las escuelas de arte, pues le vi pintando esta obra y verdaderamente me di cuenta cómo entraba en la obra. Es muy difícil explicar cómo él entraba en la obra y verdaderamente hacía que el Cristo abrazado a San Bernardo parece que tuvo esa visión, que el Cristo se desprendió de la cruz y en éxtasis le abrazó y le consoló en su pasión, pues verdaderamente Pedro estaba pintando, digo, ¿cómo consigues la posibilidad de los pliegues, la posibilidad de tal? Dice, es la paleta de Zurbarán, de Ribalta. Es la paleta de Ribalta. Ribalta es un pintor valenciano del siglo XVII, también pintor de santos, y otra vez volvemos, no interesa la figura del Cristo. La figura de Cristo está completamente oscura, apenas interesa la figura del santo, pero sí interesa algo importante en el santo y es la vejez y una especie de vena que tiene sobre la cabeza, e interesa la túnica de Dominico, la túnica blanca de Dominico y el sentido de la austeridad, del ora et labora de la orden dominica. Entonces, bueno, la obra Goya está unido a este palacio, Goya está unido al infante don Luis, Goya, qué duda cabe que fue otra de las figuras pasionales de Pedro Santos, lo copió innumerables veces, copió tapices, esto es un cartón para tapiz, que seguro que copió, yo no tengo noticia de que lo copiara, pero pienso que sí, que lo copió, el quitasol. A Goya es un pintor extraordinariamente polifacético que vive desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX, tiene la posibilidad, la dureza y la tristeza de vivir durante 3 reinados, el reinado de Carlos III, el reinado de Carlos IV, el reinado de Fernando VII, todos sabemos que muere exiliado en Burdeos, y verdaderamente a Pedro Santos le interesó qué misterio tiene Goya, qué misterio tiene la vida de Goya. Se ha hecho muchísimas elucubraciones sobre lo que es su vida, pero verdaderamente él decía, yo quiero desentrañar el misterio de su vida y el misterio de su obra, porque Goya es tremendamente colorista y hay momentos determinados de su vida, que duda cabe que vivió la época del final del reinado de Carlos IV, de la llegada de Napoleón a España, de la Guerra de la Independencia, del anticlericalismo, del fanatismo, la religiosidad, la no religiosidad, y que fue perseguido bien por afrancesado, bien por ilustrado. Lo que es cierto es que la figura de Goya ha levantado pasiones en sus biógrafos y ha levantado pasiones incluso al estar aquí viviendo con el infante. Es curioso que cuando viene aquí, pues él tiene una necesidad ha sido ya proclamado pintor de corte, ha entrado ya en la academia, goza ya de un cierto prestigio, no busca un mecenas, como dicen muchos historiadores. Hay un historiador tremendamente reconocido que bueno,
Parece mentira porque es un especialista en Goya, Camón Aznar, que dice que buscaba un mecenas. Goya no buscaba en el infante un mecenas. Goya lo que quería era verdaderamente pintar a la familia de un infante, bueno, pues desterrado por su hermano Carlos III, por estar casado con María Teresa de Vallabriga, una mujer de Zaragoza, una mujer que pertenecía a la aristocracia, y entonces pues fue exiliado y fue deportado porque así lo vivió, pero bueno, él lo llevó con una cierta digamos, serenidad y tranquilidad, ¿no? Los que habéis investigado más a lo mejor sobre la vida del infante. Él renunció a una carrera eclesiástica por una vida demasiado alegre y bueno, aquí encontró, digamos, pues una cierta paz y una cierta tranquilidad. Verdaderamente, cuando es una pena que se han perdido los retratos, los bocetos, que se los tuvo que llevar a Madrid en el año 1783, cuando viene aquí por primera vez a Arenas de San Pedro y estudia los niños, el rostro de los infantes, la infanta María Teresa, la infanta Luisa Fernanda, el infante Don Luis, y aquí estamos viendo, espera un momentito. Estamos viendo a su mujer, la vamos a ver también que es la que estás poniendo, ¿no? Estás poniendo la que realizó Pedro Santos. Realmente es un retrato donde no solamente trata de reflejar psicológicamente cuál es el interés de la persona, sino es una persona que no lleva ningún tocado. Le correspondería y podría como aristócrata llevar un tocado. Sin embargo, la pinta con esa doble trenza tan normal en las personas de una condición más baja y con una finura en el tratamiento del ropaje extraordinaria. Pero ¿qué fondo tenemos? Un fondo completamente neutro. Bueno, Goya, qué duda cabe, que estudia a los grandes pintores del barroco. Estudia al Greco, estudia a Velázquez, estudiará también a Zurbarán, estudia a los venecianos porque le interesa el color de los venecianos, y verdaderamente pues la obra cumbre de Goya es la familia del infante, el cuadro, como él lo llamaba. Por las cartas a Martín Zapater sabemos el tiempo que estuvo aquí. Qué curioso que una de las estancias él viene con su mujer, se casa con Josefa Valleu, la hermana de su, digamos, compañero de pintura a la hora de pintar el Pilar en Zaragoza y a la hora de terminar aquí también y pintar los cuadros para la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. Y llega a hacer un viaje aquí con ella, embarazada de su hijo. Goya aquí quizá pasó los mejores momentos y el cuadro representa no solamente una escena extraordinariamente cotidiana, el momento en que están peinando a la María Teresa de Vallabriga. Curiosamente, destaca tanto la figura de el infante con una cara un poco de estar no demasiado atento a la escena. ¿Cómo habrá buscado Goya esto? Porque Goya también se autorrepresenta aquí. Es muy importante y hay que hacer notar la figurita de la hija de los infantes, la segunda hija, el infante Don Luis aparece al lado, es el jovencito ese que aparece ahí vestido de azul. La que aparece asomándose es María Teresita de Vallabriga. De Vallabriga digo porque el rey Carlos III les quitó el apellido. Hasta que no llegó Carlos IV no se le restauró el apellido Borbón. Y entonces, bueno, pues no solamente fue desterrarlos aquí, sino quitarles el apellido, y cuando murió el infante, las hijas fueron separadas de su madre, fueron mandadas a un convento de
de monjas en Toledo y el hijo al seminario que tenía el arzobispo. La madre no los pudo ver hasta pasados 7 años. ¿Quiénes figuran ahí? Pues figura un personaje importantísimo que Pedro Santos ha descubierto, que es el maestro Boccherini. Es la figura que aparece con esa toga de color sepia y que aparece verdaderamente mirando al infante. El infante está con unas cartas en la parte inferior que también reciben iluminación. Qué curioso. Ese es Boccherini, y lo que hace Pedro Santos, y lo vamos a ver en la exposición, es pensar que Boccherini y Goya eran amantes de la pintura, como lo era el infante, y que no estaría nada mal añadir una obra, el famoso violonchelo, a la parte de atrás, que sería una obra querida por él. Las damas que aparecen a la derecha llevan la toca que le van a poner a María Teresa. Aparece también el secretario del infante, aparece otra dama de la corte con la hija pequeñita, que debe de tener aproximadamente ahí 15 meses, Luisa Fernanda, la que será luego condesa de San Fernando. María Teresa será la futura condesa de Chinchón, casada con Godoy, y aparece también el cocinero y el maestro de pinturas, el jefe de la pinacoteca, en la parte de atrás. Hay historiadores que dicen que el personaje no es Boccherini, sino es otro pintor. Pedro Santos, en su libro, Goya en Arenas de San Pedro, estudia perfectamente grabados de Boccherini que coinciden con el personaje retratado ahí. Es curioso que tiene la misma composición. Me parece que este libro va a estar... Está a la venta, ¿no? Por aquí. Bueno, pues esto es un poco la visión de Goya en Arenas de San Pedro, y verdaderamente el cuadro de María Teresa de Borbón y Vallabriga en la galería que tenemos ahí del museo y del palacio, y viéndose el pico de Gredos en la parte posterior, es uno de los cuadros con los que Pedro Santos estuvo más a gusto realizando la pintura. No la realizó, el cuadro está en Washington, o sea que lo realizó viendo numerosas reproducciones y, por supuesto, estudiando su paleta, como vamos a ver ahí. Yo quería hacer un colofón a esta breve charla, breve o larga, y hablar un poco, si me lo permiten, con Goya y decir lo siguiente. Goya, hoy vuelves al Palacio del Infante Don Luis de la mano del mejor copista del Museo del Prado, de un pintor que miró a través de tus ojos y tu pensamiento lo que te rodeaba. Hizo suya tu obra y aquí está una pequeña muestra. Le interesó el misterio de tu vida y de tus obras, tu vitalismo colorista, tu dolor colectivo de una guerra injusta, de una sociedad maltrecha, la mirada interior de tus retratos aristocráticos que ennobleciste, que nunca ennobleciste, sino que reconociste lo que eran. Lograste una serena paz en este lugar de Arenas de San Pedro. El infante y su familia te llenaron de amistad y satisfacciones. Se lo escribió esto a su amigo Martín Zapater. Y tú, pintor copista Pedro Santos, hoy traes la familia de tu infante desterrado y fiel a los retratos te presenta la música de Boccherini, con el violonchelo y las partituras, iluminando y soñando este instrumento tan preciado que, según tu copista, quizá pensaste pintar. Muchas gracias.